Buenas noches, estimados amigos. Estamos nuevamente con Expresión Latina desde Omaha, Nebraska. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro amigo Jesús González. Jesús es originario de Cuba, así es que hoy vamos a tratar un tema sobre Cuba. Me gustaría conversar con una persona que nació, vivió, sufrió y está aquí en Estados Unidos. Y vamos a hablar específicamente, vamos a preguntarle primeramente cómo llegó desde Cuba, etcétera. Salí de Cuba para España, Ajá. hice una parada en España de 3 o 4 años Okay. y después vine para los Estados Unidos. Cuando ya tuve pasaporte español, que pude viajar, porque la salida para España se da porque mis padres eran españoles y me pude hacer ciudadano español. O sea que tuviste suerte de poder salir, entonces. Sí. Ya. Y esa suerte fue válida para mi familia también. Qué bien. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿nos puede decir la vida en Cuba? O sea, ¿te acuerdas? Me imagino que has pasado unos buenos momentos y malos momentos en Cuba, ¿no? ¿Qué podrías decir? Yo nací en el año 1947. Okay. Hasta el año 1958 puedo decir que fui la persona más feliz de la tierra. Okay. Se acabó mi felicidad el día que triunfó la revolución. Tuve la desgracia, porque no puedo evaluarlo de otra manera, de siendo un niño de 11 años, ver cómo el famoso Ernesto Che Guevara y una pandilla de delincuentes fusilaban a una persona delante de mí sin juicio previo ni nada de eso. Eso fue algo que ha marcado mi vida, ha sido la piedra angular de mi anticomunismo feroz, porque yo soy anticomunista feroz, cerval. Yeah. No admito, no le reconozco al comunismo ninguna ventaja, nada. Bueno, ahí estamos de acuerdo porque saca un ejemplo de comunismo que sinceramente ha triunfado en el mundo. Yo creo que no existe. No lo hay, no existe. Porque si la gente o las personas piensan que China es comunista y está triunfando, la verdad no es, porque lo que China tiene ahora es un capitalismo de Estado. Un capitalismo de Estado donde disfrutan de ese capitalismo de Estado una porción de los miles de millones de chinos. Los otros se están muriendo de hambre con el mismo sistema. O sea que no lo dejan ni venir a los lugares. La cúpula de China es prácticamente la excepción de todo, ¿verdad? Lo tienen todo, tienen el poder. Es una dictadura. Una dictadura. ¿No? Pero ya no es lo que se pensaba en la teoría de comunismo. Por eso que hasta ahora digo, sácame un país comunista que haya triunfado. No existe, ¿verdad? Es que como ideología ha fracasado completamente, porque el pilar del comunismo que yo viví, ¿no? A cada cual según su trabajo y a cada cual según su capacidad, inmediatamente la destruye el comunismo cuando una persona que se gradúa en Cuba, que es un profesional, sigue siendo el mismo miserable que era antes, porque no puede disfrutar de haber cuidado su intelecto, de haber aprendido, de haberse desarrollado. Obviamente estamos bien claros de que obviamente que el sistema comunista es obsoleto, no sirve, no ha servido y posiblemente no va a servir. Esa es la realidad actual. Porque si alguien me quiere cuestionar eso, pues sáqueme un ejemplo de que el comunismo haya triunfado en algún país del mundo. No ha triunfado. Bueno, eso ya sabemos, ya hemos establecido y no vamos a discutir más sobre eso. Vamos a la actualidad cubana. Todavía me gustaría saber, ya que, o sea, estando aquí tenemos la experiencia en vivo de una persona que ha vivido en Cuba. ¿Ves? Sí. Entonces me gustaría saber si puedes explicar cómo comenzó todo esto de Cuba, o sea, con Fidel Castro y la revolución, según ellos, cubanos, etcétera. ¿Cómo comenzó? O sea, me imagino habrá empezado en alguna forma. O sea, bueno, la que yo domino. Okay. En Cuba dio un golpe de Estado una persona analfabeta, un sargento del ejército, que lo único que sabía era taquigrafía. Okay. Ese señor llega a la jefatura del Estado y al no tener una capacidad para gobernar, se le va el gobierno de las manos. Y entonces los sinvergüenzas de turno comienzan a aprovecharse del pueblo cubano y Fidel Castro aprovecharse de ellos para derrocarlo e implantar lo que tenemos hoy. Ya. Me imagino que no estamos hablando sobre de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, que obviamente que fue un títere, es bien conocido.
Posiblemente. Me hace parecer mucho me hace mucho parecer a Chávez. Sí. O inclusive a lo que tenemos en Venezuela ahora. No hay comparación. Obviamente. Lo lamento, más burro que eso no lo hay. Estamos hablando de quién. ¿Estamos hablando de Cuba? Maduro. Bueno, lo de Maduro ya es simplemente, es más ignorancia que otra cosa. Sí, o sea que yo creo que sí. Lamentablemente, pues fue elegido por la cúpula de Chávez. Bueno, no vamos a dejarnos, vamos a regresar a Cuba. Sí. Obviamente que Cuba tiene una historia bastante larga. Nos quedamos en Batista. A ver. Ya le decía, él no tenía capacidad para gobernar y entonces se aprovecharon unos cuantos, el jefe de la policía de cada lugar, el jefe del ejército de cada lugar. Esa gente hicieron de Cuba, como decíamos, su propiedad, como lo ha hecho Fidel ahora, ¿no? Pero con la diferencia de que Cuba era un país que tenía cierto grado de desarrollo, a la altura en que triunfa la revolución, Cuba, el dólar valía lo mismo que el peso norteamericano. Así es. Y todo el azúcar que se producía en Cuba se le vendía a este país. O sea que la bonanza económica existía, que era lo único que le faltaba, porque es que él lo ha manifestado en varias oportunidades. Lo único por lo que luchó Fidel fue por el poder, porque proporcionarle bienestar al pueblo cubano eran muy pocos los desfavorecidos en el momento en que triunfó la revolución. Obviamente que la generación de Castro está desapareciendo. Esa es otra realidad, ¿verdad? Es una realidad. Gracias a Dios la biología funciona. La biología. Estoy hablando de Papá Dios. O sea, sí. Okay. No, entonces obviamente que ese grupo de personas llamados revolucionarios cubanos que tomaron el poder en Cuba fue una generación que está pasando, ¿verdad? Sí. Ahora quien lo sigue, Raúl, que es el hermano ¿cómo se llama?, de Fidel Castro. Me parece que Raúl trató de cambiar, ¿no? Nosotros le decimos un terrajeo, sí. Pintar la dictadura que ellos tienen, hermosearlo, echarles flores, y está cambiando. Y de eso me gustaría también hablar, o sea, lo que está sucediendo, porque yo sé que poco que he leído sobre Cuba es que la nueva generación cubana, los jóvenes cubanos, hay muchos cubanos que les gustaría evitar la dictadura que tienen ahora. ¿No es así? Sí. Vamos, el intento de Raúl de maquillar la desgracia cubana, porque esa es la palabra, no ha existido para el cubano de a pie. Ese no ha cogido nada de maquillaje. Ha logrado engañar a alguien, creo que incluido nuestro presidente, que creo que ha hecho la concesión del siglo a unos sinvergüenzas, pero bueno, los ha legitimizado. O sea que todo el daño, todo el mal que le han hecho al pueblo de Cuba durante 50 años con una actitud de nuestro presidente, se ha olvidado los crímenes, se ha olvidado los más de 1000 muertos en la cabaña que mandó fusilar Che Guevara, se han olvidado todos los que se han ahogado en el mar, los niños que han matado en las lanchas intentando irse de Cuba. Todo eso se ha olvidado y todo parece indicar de que todo va muy bien. El día 20 ya tenemos embajada aquí y ellos allá. Bueno, en ese aspecto me gustaría hacer un paralelo con lo que está sucediendo en Irán. Mira, Irán también está bajo una dictadura. Sí. Obviamente que el tipo de dictadura de Irán es diferente, es una dictadura religiosa. Es un grupo fuerte que no solamente tienen dos ejércitos, ¿no? Tienen el ejército general, el regular, y tienen una milicia poderosa, que inclusive, estamos hablando de Irán, una milicia poderosa con armamento, que tiene las mejores armas que el ejército regular iraní. Ahora, Cuba parece que tuvo así al comienzo, me parece, tenía un ejército y luego tenía una milicia. Mira lo que pasó con Venezuela, lo mismo. Venezuela tiene un ejército, no podría decir si es un ejército débil, pero también tiene una milicia. Que son los que están asesinando. O sea que han copiado exactamente lo que Irán hizo y posiblemente de Cuba. Y hay muchos cubanos que están en Venezuela y que han entrenado a esas milicias, posiblemente están infiltrados dentro del ejército. O eso es lo que se sabe, o eso es lo que se comenta y se lee. Ahora,
obviamente, como te digo, que son fuerzas poderosas que tienen el dominio de todo Cuba. ¿Usted piensa que con la muerte si se muere Castro y los Castro se mueren, usted piensa que Cuba va a cambiar de la noche a la mañana? No. Es imposible. No va a cambiar. Y estoy de acuerdo con usted porque es una dictadura. Hay generaciones ¿cómo se llama?, de miembros de esos partidos que mantienen. Mire, entonces, ¿cuál sería la solución para usted? Yo le voy a poner un ejemplo. A ver. Con respecto a que si se murieran mañana, el designado es Miguel Díaz-Canel. ¿Ok? Toco madera porque ese fue alumno mío en la universidad, le di clases y reconozco que es una de las personas más malas que he conocido yo en mi vida. Claro. Y ese es el elegido para gobernar Cuba. Ya. Y si le pasa algo a él, me imagino que hay otras personas. O sea, ¿me entiendes? Lo que estoy tratando de decirle a usted es de que si no se hace nada en Cuba, así se mueran los Castros, esa dictadura se va a mantener por muchos, muchos años, ¿verdad? Y le explico por qué. Porque Fidel Castro se encargó de... Él tenía a Raúl, su hermano, de jefe del ejército. Así es. Pero al lado una persona velando a Raúl todo el tiempo. O sea que Raúl no podía hacer nada que Fidel no se enterara. Okay. Y en todos los niveles de la vida en Cuba se hizo eso. En Cuba hay 3 ejércitos, occidental, central y oriental. Okay. Y los 3 jefes de esos 3 ejércitos son enemigos entre sí a muerte. Él creó esa enemistad entre ellos. La creó Fidel Castro. De forma tal que en ningún momento esa gente se pudieran unir para virarse en contra. Eso existe en estos momentos. Eso es un sistema de vida. Y aunque se muera Fidel, se muera Raúl y Díaz-Canel pretenda, se va a encontrar con el establishment, o sea, lo que está establecido como política de Estado. Pero no es solamente en el ejército. Está en todo, obviamente. Eso en las universidades, en la industria láctea, en la industria pesada. Los sindicatos. Todo está así. O sea, el punto que estoy tratando de hacer aquí, es que yo creo que está de acuerdo conmigo, es de que obviamente que el poder en Cuba está enquistado. Tiene raíces profundas. ¿Okay? Entonces la pregunta es si vamos a mantenerlos aislados, va a seguir pasando años y años y años y no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces ahora te doy otro ejemplo. Ya te di el ejemplo de Venezuela, de Irán, ahora vamos a hablar sobre el ejemplo de China. Cuando China, ¿te acuerdas cuando el presidente Nixon abrió las puertas con China? Nixon abrió las puertas con China, hizo un convenio con China y abrieron después de un tiempo embajadas. Mira, entonces, o sea, Estados Unidos no fue a atacar y destruir China porque es casi imposible, es una nación inmensa. Entonces, la forma como Estados Unidos quiso, o por lo menos la idea fue de hacer contacto con China y tratar de mantener relaciones ¿cómo se llama? Por medio de las embajadas y abrir China al mundo. Y mira lo que ha pasado. Eso es lo que quiero que pongas atención. Ha sido un éxito. Bueno, sí. Entonces lo que ha pasado es que China prácticamente abrió sus puertas, entraron los europeos, americanos y todo el mundo con negocios y todo. Mira, China aprendió de Europa, aprendió de Estados Unidos y tiene un capitalismo de Estado. Ese es el problema, que es de Estado y sigue siendo una dictadura. Pero también hay un crecimiento tremendo de ¿cómo se llama? De la clase media china. Cuando la clase media china quiere más carros, quiere tener su casa, quiere irse a su lago, quiere viajar a Europa con dinero, entonces más difícil es que esa dictadura china pueda hacer algo. Imagínate, si toda la gente está contenta, ¿tú crees que los chinos van a poder dominar a esa clase media? Es más difícil. Y mira lo que está pasando ahorita, cuando la producción de China está bajando. Y la dictadura está con temblores. Entonces, mi pregunta, o sea, yo estoy llegando a un punto que la única forma como a China se pudo abrir al mundo, y China ya no es lo que era China con Mao Zedong, se puede hacer lo mismo con Cuba. Sí. Déjame terminar la idea. Correcto. Entonces, la misma idea, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, por eso me gusta, porque tú sabes que tú eres una persona inteligente y abierta a las ideas. Gracias por el Entonces, lo que digo es esto, de que una vez que se abre Cuba al mundo exterior, Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, donde va a venir más gente, obviamente gente sin dinero,
que van a venir, me imagino, las corporaciones de todo el mundo a tratar de levantar a esa Cuba que se está yendo al infierno, no, está decayendo. Entra el capitalismo, la gente va a tener más dinero, va a comenzar a crear más clase media y va a pasar lo mismo que en China está pasando ahora. Convencido cuando estoy. tú no puedes empujar al chino más, ¿ves? Entonces yo lo que digo, hay dos formas, o vas a invades Cuba y destruyes Cuba y tomas el poder en Cuba y ayudas a la gente a salir, o indirectamente te infiltras en Cuba a través de la economía, el comercio, abres Cuba a la expresión externa y hay un montón de cubanos que son jóvenes y tarde o temprano te aseguro que Cuba va a cambiar. Lo único. Porque yo ¿Pero estoy- tiene sentido o no? Sí, como Ok. no. Estoy completamente de acuerdo Ah. con lo que usted ha dicho. Lo único es que esta medida ha llegado muy tarde. Pero nunca Sí. es tarde para Quizá nada. le sorprenda lo que le voy a decir. El error más grande de la política norteamericana hacia Cuba en su intento de destruir a Fidel Castro ha sido el bloqueo. ¿Qué le parece? O sea, Después de todo lo que le ha dicho, que yo le diga esto, ay, Dios mío. O sea, que por eso te digo, tú eres un hombre inteligente. Tú estás diciendo que el bloqueo que hizo Estados Unidos Sí, contra Cuba, ¿qué hizo a Cuba? Eso en vez de hacerle daño, lo fortaleció. Okay, o sea que Lo- abriendo Lo puso de víctimas. ya, efectivamente, Entonces, completamente de ajá. acuerdo con ¿Y usted. dónde estaba el error norteamericano? Pues le voy a decir, porque el bloqueo es un cuento, Que solamente fue un bloqueo, nada más. pero es que el bloqueo como tal era un cuento. A ver. Era una política de la cual vivía el gobierno cubano. Estados Unidos no materializó nunca una medida que dijera, no le venda medicina a Cuba. Ya. Eso no es verdad. O sea, no fue un bloqueo general No, completo. No fue un bloqueo, no le vendas comida a Cuba. Eso no Ya. existió nunca. Ya, ¿Cuál era el bloqueo? ¿Quieres comida? Venga a comprarla. ya. Y Puede ser, ya. como no tenían dinero, y como debían tanto dinero y no pagaban nada de lo que debían, incluso Fidel Castro se mete 5 años que todos los días hablaba sobre lo mismo, que Ya. la gente no pagara Ya, la deuda ya. externa. Ya. A un tiempo también tuvo a Rusia, o sea, Rusia le estaba ayudando hasta un tiempo, luego Rusia se aparta. Cuando Rusia le quitó Claro, la tetera, la ahí tetera. mismo, Y ya, entonces, ¿qué pasó? Que comenzó a buscar otra tetera. ¿Y la otra tetera quién era? Venezuela. Venezuela. Venezuela con Chávez. con el socialismo Y del porque siglo XXI. llegaba petróleo en cantidad a Venezuela por intercambio Mire, de profesionales. Usted Pero con una sola declaración que hubiese hecho un presidente de los Estados Unidos, sin haber establecido relaciones diplomáticas, Ya. Obama se hubiera parado ahí de forma tal que el mundo entero convoco una conferencia de prensa con todos los embajadores de todas partes del mundo. Es más, voy a la ONU y le digo, Estados Unidos ha tomado la decisión de eliminar el bloqueo a Cuba. Ujú. Eso hubiera sido mucho más útil que todo Ya. esto. Bueno, por lo menos está a media, como dices, en mi Estamos a país media. a media caña lo hicieron. Y lo único que yo puedo ahora en estos momentos es pensar y decir, espero que esto, aunque como tú dices, aunque muy tarde se hizo, Va a demorar un tiempo. ya, va a demorar un tiempo, como tú dices, va a demorar un tiempo tiempito. para que entre el mundo externo, o sea, el mundo capitalista, etcétera, a Cuba, y de repente con el tiempo y las generaciones vaya a cambiar. Mira cómo está Irán. Irán, creo que no estoy seguro si es 61 o 62% de la población es gente menor de 35 años, ¿te imaginas? La juventud que hay ahí, ¿ves? Entonces, esa juventud, tú le preguntas a un iraní, y quieren mucho a los americanos, respetan a los americanos. Ajá. Es la generación vieja la que no quiere a los americanos. Lo mismo en Cuba. Se está sacando información de que las generaciones nuevas en Cuba están más a favor como sea con Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, lo único que puedo decir es que qué bien que hemos conversado esto, y eso que no hemos leído ni nada, simplemente lo que otros hemos leído anteriormente. Además, no tome mi opinión como absoluta. Porque, yo creo que es importante porque yo mi comunismo lo llevo usted como bandera. usted ha vivido allí. Por eso que le estoy invitando a hablar sobre lo que es Cuba, la realidad de Cuba. No de lo que has leído por aquí y por allá, es la vivencia en Cuba. Tú has vivido, Sí, ¿verdad? 45 Y entonces, años. obviamente que tú me odias... 40 años de Ya, comunismo. o sea que 40 tú odias lo que ha sucedido porque te han arrancado prácticamente de raíz de tu país.
Sí, Y, no eso, tengo nada que hacer y eso ahí. jamás lo vas a perdonar. No. ¿Ya? Entonces, pero sí la esperanza es esa de que tal vez algún día, no sé, 5, 10, 20, 30, no sé cuántos años, Cuba despierte, ¿no?, de ese letargismo Hay que y resolver dos cosas pueda fundamentales. salir nuevamente a formar parte del mundo ¿cómo se llama? Mire, hay que resolver dos cosas fundamentales. Número uno, el odio entre cubanos, porque existe. Por supuesto. Ese es un problema que hay que resolver. Hay odio entre americanos también, no te olvides. Pero Sí. mire, estamos hablando de los cubanos que estamos aquí, fundamentalmente vamos a hablar de los de Miami y los cubanos que están en Cuba. Yo soy de la opinión de que muchos de los cubanos que están aquí, que llegaron a los primeros tiempos, sí. con todo su dinero, con todo su poder económico, en parte tuvieron culpa de que aquello existiera. Es posible, ya. Ellos fueron los antiguos, los primeros explotadores que De allá en provocaron, Cuba, efectivamente. el comunismo, están aquí. Estos señores aspiran, que el momento que haya un cambio democrático, ir a recuperar lo que tenían. Claro. 50 años después de ir allí a quitarle a un infeliz que lleva 50 años viviendo en una casa que ya se está cayendo, ¿tú se la vas a ir a quitar ahora? Eso no puede Pero sabes que me parece que eso va a suceder, porque dentro del convenio entre Cuba, eso es lo que he leído, no estoy muy seguro, del convenio que ha hecho Cuba con Estados Unidos para comenzar nuevamente las relaciones, ¿cómo se llama?, de país a país, hay eso, de que los cubanos que han perdido tierra, etcétera, puedan nuevamente volver a obtener esa tierra. Yo no sé, no estoy seguro si eso va a suceder. Sánchez, mire, cuando se habla de tierras, estoy de acuerdo. Ya. ¿Por qué? Porque nadie las está trabajando en Cuba. O casas, o pertenencias. Ahora, casas, porque por ejemplo, en La Habana... Va a ser bien difícil, pero... Sí, en La Habana, Ya. La Habana se está cayendo. Ya, obviamente, ya. En La Habana probablemente muchos de los que piensan que tienen 20 casas en La Habana no les quede ninguna, Ya. porque todas se han caído. Y si no lo van, Pero lo van a destruir. Pero yo le voy a dar un dato. A ver. En Cuba había un complejo farmacéutico que se llamaba Sarrá. Ya. Sarrá era multimillonario. Salió bien de Cuba primero que Batista, con todos sus millones y sus cosas. Pero era dueño de 600 casas en La Habana. Ay, ay, ay. 600 que las tenía alquiladas. ¿Usted cree que ese señor pueda ir a Cuba a recoger eso? O por lo menos, si no estará muerto, o sea, los descendientes No, de pero ellos... son los descendientes los que están moviendo Sí, eso. ya. Desde el punto de vista, yo pues, se lo digo, soy anticomunista. Va a ser bien a muerte. difícil, me parece. Pero si yo fuera el que voy a asumir el gobierno profesional en Cuba, la primera medida es aquí nadie puede venir a buscar nada. Porque si en 50 años no vinieron aquí a tratar de luchar para tumbar esto, aquí no vengan a recoger nada. Bueno, me parece que es un buen punto ahí. Pero lo que yo digo es, va a ser bien difícil que sinceramente los cubanos de hace 30, 40 años vayan y puedan, quién sabe, yo no sé, pero entonces, lo que yo estoy seguro es que he leído una cláusula de ese arreglo de que es y eso es lo que me posiblemente tiene ellos. preocupado a mí, de que no va a caminar. Ya, bueno, Ese acuerdo no va a caminar Sánchez, porque el gobernante cubano que permita eso, creo que está, sea quien sea, vamos a partir de lo que me dijiste. Se murieron la caterva sinvergüenza de eso, que asaltó el Moncada, que unos salieron huyendo, otros no, mataron gente durmiendo y todas esas cosas. Esos, vamos a suponer que desaparezcan y que le demos la posibilidad a Díaz-Canel, a Codorniu y a toda esa gente que en realidad son los cerebros que quedan por allí y que son capaces de gobernar. Esa gente no pueden permitir el retorno de esos otros. ya. Y lo otro es los muertos. La cantidad de muertos que ha habido La ahí. cantidad de muertos. Mire, nadie se imagina. Yo se lo digo porque yo fui víctima de eso. Yo fui víctima. A mí un día llega una citación para el servicio militar obligatorio. Yo era un niño, 17 años. Cuando yo llego de la calle dice mi mamá, ya está citado para el servicio, que mira acá. Ok. ¿Cuándo me tengo que ir? No, el martes. El martes me monto un camión y ¿tú sabes por dónde me llevaron? A cortar caña. 3 años en un campo de concentración. Mira, entonces, así mismo lo hacían a los que iban a mandar a Angola. Los padres se enteraban que el muchacho estaba peleando en Angola cuando lo mataban. Eso es porque estaban pagando a Rusia. Ya. Rusia ponía las armas y Cuba la carne. Tenemos 3 minutos, me parece. Te voy a hacer 3 minutos. Una pregunta a ti. Yo quiero decir una cosa. Yo creo que me respondas con lo que tú sabes, tu experiencia, etcétera. ¿Por qué piensas tú que Raúl Castro y posiblemente el mismo Castro decidió por fin tratar de establecer relaciones con Estados Unidos? Convencidos
están los dos, incluso Fidel Raúl, de que el modelo económico de Venezuela murió. Okay. No es que está en decadencia, murió. O sea que por ahí no hay ninguna posibilidad de ingresos de ningún tipo. ¿Cuál es la otra alternativa? Tú sabes que cuando el enemigo es más poderoso que tú, o te fajas con él para que te mate o te alías a él. Okay. ¿Qué otra? Eso. Creo que esa es la principal razón. Ya. La segunda, creo que él está buscando un poquito de historia también. Puede ser. Ya. Yo te doy... ¿Cuántos minutos nos quedan? Intenciones, fíjese, pero intenciones ¿Perdón? buenas como tal. ¿Terminó? No, 1,5. 1,5. Entonces, déjame contestar lo que yo pienso. Para mí la respuesta es esto, o por lo menos lo que yo pienso. Que mira, Raúl, como tú sabes, los Castros estaban pensando de que la energía de petróleo de Venezuela iba a seguir llegando. Se muere Chávez, cambia todo. Eso Ahora no. prácticamente, ¿a dónde van a ir? A buscar dinero. No tenían, se están hundiendo. Lo que deben. La única forma para ellos de salir de aquí era entablar relaciones con Estados Unidos para que el mundo se abra y venga gente de todas partes para tratar de ayudar. reflotar a Cuba. Eso es lo que yo pienso que está pasando. Con eso, yo quiero despedir, solamente nos queda, ¿cuántos? 30 segundos. 45. Ya. No. Quiero que te despidas porque vamos a continuar otro tema. Bueno, yo, si alguien de los que nos están oyendo, pues Ya. en primer lugar disculparme porque has traído una persona muy anticomunista. No, está bien, no. Quizás debiera haber traído uno más conservador. No. Yo soy conservador. Me alegro mucho que me hayas invitado. Estaba deseoso. A mí de me tener parece un que este es un buen tema. Hemos hablado con una persona que prácticamente ha nacido, ha vivido en Cuba y sabe la experiencia de lo que ha pasado en Cuba y yo creo que fue una buena conversación y vamos a continuar en otra oportunidad. Con eso nos despedimos y gracias. Adiós. Hasta la próxima.